¿Alguna vez te has sentido invisible en tu propio espacio, pisoteado por alguien que, en teoría, debería valorarte? Hugo, un hombre de 67 años cuya vida entera ha sido tejida con los hilos vibrantes y a menudo caóticos de la Ciudad de México, se encontró de repente despojado de su dignidad en el lugar que él mismo levantó con sudor y visión. El escenario, un salón de eventos, un espacio que él bautizó con orgullo, ahora convertido en el epicentro de su humillación pública. La causa, la soberbia desmedida de su yerno, un hombre que, cegado por una arrogancia que no le correspondía, pronunció palabras que resonaron como sentencias. «No aparezcas», unas palabras dichas sin pensar, sin saber que estaba desterrando al propio dueño, al arquitecto de su propia prosperidad. Desde mi perspectiva, esta historia no es solo un relato de traición familiar, sino un viaje profundo a través de las entrañas de esta metrópoli inabarcable. Cada callejuela, cada avenida congestionada, cada mercado bullicioso y cada rincón escondido de la Ciudad de México se convierten en testigos silenciosos de la resiliencia humana y la inquebrantable dignidad. El montaje inicial nos sumergirá en la rutina de Hugo, en ese ritmo pausado pero firme que ha marcado su existencia, para luego contrastarlo brutalmente con la fachada de opulencia y la arrogancia desbordante de su yerno. Veremos el choque de dos mundos, el del trabajo honesto y el del privilegio malentendido. El desenlace, que se revelará poco a poco, será una catarsis, un momento en el que la verdad, como un río subterráneo que emerge a la superficie, saldrá a la luz para demostrar que el respeto no se otorga, se gana, y que las apariencias, esas ilusiones tan fáciles de construir, son a menudo espejismos que ocultan realidades mucho más complejas. Sentiremos la brisa nocturna acariciando el rostro de Hugo mientras camina por las calles que lo han visto crecer. Escucharemos el murmullo constante de una ciudad que nunca duerme, y presenciaremos esa justicia poética, ese equilibrio cósmico que a veces se manifiesta para restaurar el orden natural de las cosas. Este es un recordatorio de que incluso en los momentos de mayor oscuridad, la luz de la verdad y la fortaleza interior pueden prevalecer, y que el verdadero valor de una persona reside no en lo que posee, sino en quién es y cómo se enfrenta a la adversidad. Este relato nos invita a reflexionar sobre las dinámicas de poder dentro de las familias, sobre la importancia del reconocimiento y sobre cómo, a pesar de las circunstancias más adversas, uno puede encontrar la fuerza para reafirmar su identidad y su lugar en el mundo. Hugo, antes de ser el hombre humillado en su propio salón, era una figura anónima pero esencial en el entramado de la Ciudad de México. Su rutina, ese ciclo diario que lo anclaba a la urbe, estaba marcada por el aroma a café recién hecho en la fonda de la esquina, por el saludo cómplice del tendero que conocía su nombre y su preferencia por el periódico matutino. Cada mañana, al cruzar el umbral de su hogar, Hugo se integraba al vasto organismo de la ciudad, no como un protagonista ruidoso, sino como una arteria vital que, aunque discreta, era indispensable para el funcionamiento del todo. Sus años de experiencia habían forjado en él una comprensión profunda de los ritmos urbanos, de las corrientes invisibles que mueven a millones de personas. Había aprendido a leer los gestos en el transporte público, a anticipar los cambios de humor de la ciudad en el clima, a encontrar belleza en el caos aparente. Esta intimidad con la urbe no se adquiría en escuelas de negocios, sino en la escuela de la vida, en el día a día de enfrentar desafíos y celebrar pequeñas victorias. Su conexión con el espacio físico de la ciudad era casi simbiótica. Conocía los atajos que evitaban el tráfico infernal, los parques que ofrecían un respiro del asfalto, los cafés donde las conversaciones fluían con autenticidad. Este conocimiento tácito
Este saber hacer que solo los años y la inmersión total pueden otorgar era su verdadero capital, un tesoro intangible que su yerno, en su efímera visión, jamás pudo comprender ni apreciar. Era el capitalino por excelencia, un hombre cuya identidad estaba intrínsecamente ligada a la energía inagotable y a la complejidad de su ciudad natal. Su existencia transcurría en una armonía silenciosa con el pulso de la metrópoli, donde cada amanecer representaba la oportunidad de seguir construyendo, de seguir aportando, de seguir siendo. Profundizando en esta conexión íntima, es fundamental comprender cómo la ciudad misma moldea a sus habitantes, y viceversa. Hugo, al igual que muchos capitalinos curtidos, había desarrollado una piel más gruesa, una capacidad de adaptación que rayaba en lo instintivo. Las calles de la Ciudad de México, con su historia milenaria y su constante metamorfosis, son un crisol de experiencias que forjan el carácter. Para Hugo, cada grieta en el pavimento, cada edificio con historia, cada grafitis en una pared, eran fragmentos de un relato compartido, de una identidad colectiva. Él no solo habitaba la ciudad, sino que era un producto de ella, un reflejo de su tenacidad, su creatividad y su espíritu indomable. Su habilidad para navegar el laberinto urbano, para encontrar soluciones prácticas a problemas cotidianos, era una manifestación directa de haber crecido y prosperado en uno de los entornos más desafiantes y estimulantes del planeta. El yerno, ajeno a esta profunda simbiosis, veía la ciudad como un mero telón de fondo, un escenario para exhibir su propio éxito, sin comprender que el verdadero éxito en esta urbe se construye desde los cimientos de la experiencia y el conocimiento profundo. La resiliencia de Hugo no era una cualidad innata, sino una habilidad perfeccionada a través de décadas de interacción constante con las exigencias y las oportunidades que la ciudad presentaba. Él entendía que, en este ecosistema urbano, la supervivencia y el florecimiento dependen de una comprensión matizada de sus reglas no escritas y de una voluntad inquebrantable de aprender y adaptarse. Era un maestro en el arte de la supervivencia urbana, un conocimiento que trascendía el mero aspecto material. La narrativa de Hugo se entrelaza intrínsecamente con la evolución física y social de la Ciudad de México, especialmente en las décadas que forjaron su madurez. Su propia trayectoria, desde joven emprendedor hasta propietario de un negocio próspero, es un espejo de las transformaciones urbanas que presenció. Pensemos, por ejemplo, en cómo la expansión de la mancha urbana, ese crecimiento a menudo desordenado pero imparable, implicó para Hugo la necesidad constante de readaptar sus estrategias comerciales. La aparición de nuevas colonias, con sus propias dinámicas de consumo y sus demandas específicas, lo obligó a diversificar su oferta y a explorar mercados emergentes dentro de la propia ciudad. Esta adaptabilidad no era simplemente una cuestión de supervivencia económica, sino una manifestación de su profundo entendimiento de que la ciudad es un organismo vivo, en perpetuo cambio. Cada obra pública, cada nueva vía de comunicación, cada centro comercial que se erigía, presentaba tanto desafíos como oportunidades que Hugo, con su agudeza capitalina, sabía capitalizar. Además, es crucial examinar cómo la estructura familiar y las relaciones interpersonales se ven profundamente influenciadas por el entorno urbano. En la Ciudad de México, donde las distancias pueden ser inmensas y el tiempo, un bien escaso, las interacciones familiares a menudo se ven mediadas por la logística y la eficiencia. Hugo, al construir su salón de eventos, no solo estaba creando un negocio, sino también un punto de encuentro, un espacio que buscaba contrarrestar la fragmentación que a veces impone la vida metropolitana. Su visión era la de unificar,
de proporcionar un lugar donde los lazos familiares pudieran fortalecerse lejos del bullicio y la dispersión de la vida diaria. El yerno, al despreciar este esfuerzo y humillar a Hugo en ese mismo espacio, estaba atacando no solo al hombre, sino a la propia idea de comunidad y pertenencia que Hugo intentaba cultivar dentro de su familia y, en un sentido más amplio, dentro de la ciudad. Consideremos ahora las implicaciones culturales y sociales de la soberbia frente a la humildad en el contexto de la Ciudad de México. La cultura capitalina, si bien puede ser competitiva, valora profundamente la experiencia, el conocimiento práctico y la trayectoria. El respeto se gana a través de la constancia, la honestidad y la capacidad de superar adversidades, cualidades que definen a Hugo. Su yerno, en cambio, representaba una generación o una mentalidad que podría priorizar las apariencias y los logros superficiales, sin comprender el valor intrínseco del trabajo arduo y la integridad. Este contraste es particularmente relevante en una ciudad donde la estratificación social puede ser marcada y donde las percepciones de éxito a menudo están ligadas a la visibilidad y la ostentación. Profundizando en la dinámica de la humillación, es importante notar cómo en la Ciudad de México, donde la reputación y el qué dirán pueden tener un peso considerable, un acto de desprecio público puede tener ramificaciones mucho más allá del incidente inmediato. Para Hugo, ser humillado en el salón que él mismo edificó, un símbolo de su esfuerzo y su legado, significaba un ataque directo a su identidad y a su lugar en la comunidad. El yerno, al actuar con tal arrogancia, no solo demostró una falta de respeto hacia su suegro, sino también una ignorancia fundamental sobre los códigos sociales y los valores arraigados en la cultura capitalina. Este acto, lejos de ser un simple traspié personal, se convirtió en una afrenta pública que resonó en la conciencia de quienes presenciaron o supieron del incidente. La ciudad, con su red de interconexiones sociales, amplifica estas dinámicas, haciendo que cada acto tenga un eco más allá de las paredes del evento. Finalmente, es pertinente analizar cómo la resiliencia de Hugo se manifiesta no solo en su capacidad para recuperarse de la humillación, sino también en su habilidad para transformar esa experiencia adversa en una fuente de fortaleza y sabiduría. En la Ciudad de México la adversidad es una constante, y aquellos que prosperan son quienes aprenden a extraer lecciones de cada tropiezo. Hugo, al ser despojado de su lugar de honor, se vio obligado a reevaluar sus relaciones y su propio valor, encontrando una fuerza interior que quizás ni él mismo sabía que poseía. Este redescubrimiento de sí mismo, impulsado por la injusticia, es un testimonio de la profunda capacidad de adaptación y crecimiento que caracteriza a muchos habitantes de esta vibrante urbe. La ciudad, más allá de ser un mero escenario, actúa como un catalizador de personalidades, y en el caso de Hugo, su larga y profunda inmersión en el entramado urbano moldeó una perspectiva única sobre el valor y la autenticidad, contrastando agudamente con la superficialidad exhibida por su yerno. La experiencia de Hugo en la capital le enseñó a discernir entre la apariencia y la sustancia, una habilidad vital en una metrópoli donde las fachadas pueden ser engañosas. Él comprendió que la verdadera riqueza no reside en el brillo efímero de los bienes materiales, sino en la solidez de las relaciones humanas, la integridad del carácter y la contribución silenciosa pero constante al bienestar colectivo. Por el contrario, su yerno, quizás imbuido de una visión más foránea o menos arraigada a la esencia capitalina, demostró una incapacidad para apreciar el valor del patrimonio construido con esfuerzo y dedicación, reduciendo su significado a un mero activo económico o un símbolo de estatus.
Además, es crucial examinar cómo las redes de apoyo y las jerarquías sociales, tan palpables en la Ciudad de México, influyeron en la percepción pública del incidente. Hugo, a lo largo de sus años, había cultivado un círculo de lealtades y respetos mutuos, forjado en la honestidad y la reciprocidad. Estos vínculos, construidos en el día a día, en los negocios locales, en las organizaciones comunitarias y en las interacciones cotidianas, representaban una forma de capital social invaluable. Cuando la humillación ocurrió, no fue solo un ataque a Hugo como individuo, sino una afrenta indirecta a todas esas conexiones y al tejido social que él representaba. Su yerno, al actuar de manera tan desconsiderada, demostró una falta de comprensión sobre la intrincada red de relaciones que sostienen la vida en una urbe como esta, donde la reputación y el respeto ganado son moneda de cambio fundamental. Profundizando en la dimensión del legado, la ciudad ofrece un lienzo donde las acciones dejan huellas duraderas, y el comportamiento del yerno de Hugo revela una preocupante falta de visión a largo plazo. En la Ciudad de México, el verdadero legado no se mide por la ostentación momentánea, sino por la perdurabilidad de las obras, la influencia positiva en la comunidad y la transmisión de valores a las generaciones futuras. Hugo, al construir su salón de eventos, no solo buscaba el éxito comercial, sino también dejar un espacio que sirviera a su familia y a su comunidad, un lugar donde se celebraran momentos importantes y se fortalecieran los lazos. El desprecio de su yerno, en cambio, evidenció una mentalidad cortoplacista, centrada en la gratificación inmediata y en la demostración de poder, sin considerar el impacto a largo plazo de sus acciones en la reputación familiar y en el valor intrínseco de los activos construidos. Asimismo, consideremos la influencia de la narrativa histórica de la ciudad en la formación de la identidad y la resiliencia de sus habitantes. La Ciudad de México, con sus capas de historia que van desde las civilizaciones prehispánicas hasta la modernidad, ha sido testigo de innumerables ciclos de destrucción y reconstrucción, de conquistas y renacimientos. Hugo, como capitalino de toda la vida, llevaba consigo una herencia de fortaleza y perseverancia, una capacidad innata para sobreponerse a la adversidad que se transmitía a través de generaciones. Su yerno, al subestimarlo, ignoraba esta profunda raíz cultural, esta capacidad de resurgir que es una de las características más distintivas del espíritu chilango. La humillación pública, para alguien con la trayectoria de Hugo, fue un desafío, sí, pero también una oportunidad para reafirmar esa fortaleza heredada y demostrar que las adversidades, por dolorosas que sean, pueden ser el crisol donde se forja una mayor dignidad. Ahora piensa en cómo esta dicotomía entre la autenticidad de Hugo y la superficialidad de su yerno se refleja en las distintas esferas de la vida urbana. En la Ciudad de México, uno puede encontrar desde empresarios que han construido imperios sobre la base de la confianza y el trabajo arduo, hasta aquellos que basan su éxito en la manipulación y la apariencia. Hugo encarnaba el primer tipo, un hombre cuya palabra y cuya obra eran su garantía. Su yerno, en cambio, representaba una faceta más moderna, pero a menudo vacía, del éxito, donde la imagen pública y la proyección de poder eclipsan la sustancia. La experiencia de Hugo en su propio salón de eventos se convierte entonces en una metáfora de cómo la ciudad misma puede ser un escenario de contrastes tan marcados, donde la genuina contribución a menudo lucha por hacerse oír entre el estruendo de la ostentación vacía. La lección aquí es clara. La verdadera valía se demuestra con hechos y consistencia, no con palabras huecas ni gestos grandilocuentes. La dinámica de la humillación pública, en el contexto de la Ciudad de México,
trasciende el mero bochorno personal para convertirse en una compleja interacción social, donde las jerarquías y las percepciones de poder se ponen a prueba. En este escenario, la soberbia del yerno de Hugo no solo buscaba menospreciar a su suegro, sino también reconfigurar la estructura de autoridad dentro de la familia y, por extensión, en su círculo social. Para un capitalino experimentado como Hugo, cuya vida ha sido un testimonio de la construcción paciente y la consolidación de su reputación, este acto representó un intento de desmantelar en un solo instante el capital social y la autoridad moral que había cultivado durante décadas. La ciudad, con su intrincada red de relaciones y su constante escrutinio público, amplifica la resonancia de tales eventos, convirtiendo un incidente privado en un asunto de interés colectivo, donde las lealtades se ponen a prueba y las alianzas se redefinen. Es en este crisol de interacciones donde la verdadera naturaleza de los individuos sale a relucir y donde actos de desprecio, por sutiles que parezcan, pueden tener consecuencias profundas y duraderas. Además, la forma en que la cultura capitalina aborda el conflicto y la confrontación ofrece una capa adicional de análisis. Si bien la ciudad es conocida por su dinamismo y su capacidad de adaptación, también posee un subyacente código de respeto, especialmente hacia los mayores y hacia aquellos que han demostrado una trayectoria de trabajo y honestidad. El yerno, al ignorar estas normas implícitas, no solo demostró una falta de tacto, sino una profunda ignorancia de las dinámicas sociales que rigen las interacciones en la urbe. Hugo, al ser el arquitecto de su propio éxito y un miembro respetado de su comunidad, representaba un paradigma de lo que se valora en la capital: la perseverancia, la inteligencia práctica y la dignidad. La humillación infligida en su propio espacio, el salón de eventos, se convierte en un atentado contra esta identidad construida, un intento de borrar su historia y su contribución. Por consiguiente, es esencial examinar cómo la humillación pública puede, paradójicamente, catalizar un proceso de reevaluación y fortalecimiento personal. En la Ciudad de México, la resiliencia no es una opción, sino una necesidad. Hugo, al ser confrontado con la arrogancia de su yerno, se vio forzado a confrontar también sus propias percepciones y a reafirmar su valía intrínseca, independientemente de la validación externa. Este proceso de introspección, a menudo doloroso, pero finalmente liberador, es una experiencia común para muchos capitalinos que han enfrentado adversidades. La ciudad, en su vastedad y complejidad, ofrece un sinfín de oportunidades para la reinvención. Y para Hugo, este incidente se convirtió en el catalizador para redescubrir la fuerza que yacía latente en su interior, una fuerza forjada en años de experiencia y en la conexión profunda con el espíritu indomable de la metrópoli. En este sentido, la ciudad misma puede ser vista como una maestra de la adaptación y la fortaleza. Las innumerables transformaciones que ha experimentado a lo largo de su historia, desde su fundación hasta su configuración actual, han inculcado en sus habitantes una capacidad innata para la resiliencia. Hugo, al ser un producto de esta ciudad, encarna esta cualidad. La humillación en su salón de eventos, un espacio que él erigió con esfuerzo y visión, representa un quiebre en la armonía de su vida, pero también una oportunidad para demostrar su temple. La forma en que él reaccionará ante este agravio y cómo la ciudad será testigo de su respuesta revelará la profundidad de su carácter y la verdadera naturaleza de su valía, demostrando que el respeto se gana y que las apariencias, a menudo tan engañosas, pueden ser fácilmente desmanteladas por la verdad y la dignidad. La experiencia de Hugo, marcada por la humillación en su propio salón de eventos, revela una dimensión menos discutida: el impacto de la arquitectura social en la percepción de la valía personal.
En la Ciudad de México, donde la funcionalidad a menudo se entrelaza con la estética y la historia, la construcción de espacios no es solo un acto de ingeniería, sino una declaración de intenciones y un reflejo del estatus social. El Salón de Hugo, concebido y erigido por él mismo, no era simplemente un edificio, era la materialización de años de esfuerzo, un lugar diseñado para albergar celebraciones, consolidar lazos y, en última instancia, servir como un pilar de su legado familiar. El desprecio de su yerno, al ocurrir precisamente en este espacio simbólico, atacó la esencia misma de lo que Hugo había construido, tanto física como emocionalmente. Esta especificidad del lugar, el haber sido el fruto de su propio ingenio y trabajo, amplifica la profundidad de la ofensa, transformándola de una simple disputa familiar a un ataque contra la integridad de su proyecto de vida. Además, es fundamental analizar cómo las dinámicas de poder inherentes a la estructura urbana de la Ciudad de México influyen en estas interacciones. La capital es un microcosmos de jerarquías, donde la influencia y el respeto se ganan a través de una compleja red de factores, incluyendo la trayectoria profesional, el capital social y la capacidad de navegar el entramado urbano. El yerno de Hugo, al actuar con soberbia, buscaba reafirmar su propia posición dentro de esta estructura, utilizando la humillación pública como una herramienta para desestabilizar la autoridad de su suegro y proyectar una imagen de dominio. Sin embargo, al hacerlo en el espacio creado por Hugo, demostró una miopía significativa, ignorando que la verdadera autoridad en la ciudad se cimenta en la autenticidad y la constancia, no en gestos efímeros de superioridad. La ciudad, al ser testigo de tales actos, actúa como un espejo de las verdaderas intenciones, revelando la fragilidad de aquellos que basan su poder en la apariencia. Profundizando en la resiliencia capitalina, es pertinente considerar cómo las ciudades como la Ciudad de México, con su historia de transformaciones y adaptaciones, forjan en sus habitantes una capacidad única para la reinvención y la fortaleza ante la adversidad. Hugo, como un capitalino experimentado, posee esta cualidad intrínseca. La humillación en su salón de eventos, aunque dolorosa, se presenta como una oportunidad para demostrar esta capacidad de resurgimiento. La ciudad misma, con sus innumerables ejemplos de resiliencia, desde la reconstrucción tras desastres naturales hasta la constante evolución de sus barrios, sirve como un recordatorio de que los obstáculos pueden ser trampolines. El desafío para Hugo no es solo recuperarse del agravio, sino transformar esa experiencia en un testimonio de su carácter, demostrando que su valor no se ve disminuido por las acciones de otros, sino que se reafirma a través de su propia fortaleza interior y su conexión inquebrantable con la esencia de la vida urbana. El desenlace de esta historia reside en cómo Hugo, utilizando la sabiduría adquirida en las calles de la capital, sabrá navegar esta crisis, demostrando que la dignidad y el respeto son pilares que, una vez construidos sobre bases sólidas, son inexpugnables. La resiliencia de Hugo, ahora puesta a prueba en el epicentro de su propia creación, se manifiesta de una manera particular al analizar la infraestructura social y cultural que sustenta la vida en la Ciudad de México. Más allá de la construcción física del salón de eventos, Hugo había tejido una red de relaciones laborales y comunitarias que funcionaban como un entramado de apoyo mutuo. Pensemos en los proveedores de servicios, desde los floristas que adornaban sus espacios hasta los chefs que deleitaban a sus invitados. Todos ellos formaban parte de un ecosistema que Hugo, con su trato justo y su visión a largo plazo, había cultivado con esmero. El acto de humillación de su yerno no solo lo afectó a él, sino que envió ondas de choque a través de estas relaciones, poniendo a prueba la lealtad y la percepción pública del incidente.
La ciudad, con su intrincada telaraña de interconexiones, hace que estos actos de desprecio tengan un eco que trasciende lo personal, afectando la dinámica de confianza y reputación dentro de sectores enteros de la vida económica y social. La forma en que Hugo maneje esta crisis y cómo estas redes respondan revelará la verdadera solidez de los cimientos que él había construido, demostrando que el capital social, al igual que el capital económico, requiere una gestión cuidadosa y un respeto constante. Por consiguiente, es crucial examinar cómo la propia arquitectura urbana de la Ciudad de México, con su diversidad de estratos sociales y sus marcadas diferencias económicas, influye en la percepción de la soberbia y la humildad. El salón de eventos de Hugo, ubicado en una zona que quizás representa un punto de convergencia entre diferentes estratos sociales, se convierte en un escenario donde estas dinámicas se magnifican. El yerno, al exhibir su arrogancia, podría estar intentando reafirmar una posición social que percibe amenazada o que considera su derecho por nacimiento o por asociación, sin comprender que en la capital la verdadera distinción se gana a través de la trayectoria y el carácter. Hugo, por otro lado, encarna la figura del capitalino que se ha labrado su propio camino, cuya autoridad emana de la experiencia y la integridad. La ciudad, con su constante recordatorio de las diversas realidades que coexisten, ofrece un telón de fondo perfecto para contrastar estas dos filosofías de vida y para que la acción de Hugo, una vez que se revele su verdadera naturaleza, pueda resonar con aquellos que valoran la autenticidad sobre la ostentación vacía. Además, consideremos la dimensión del legado y cómo éste se construye no solo a través de los bienes materiales, sino también a través de la transmisión de valores y principios. Hugo, al ser un hombre de 67 años, ha pasado décadas no solo construyendo su salón de eventos, sino también formando a las personas a su alrededor, inculcando una ética de trabajo y un sentido de responsabilidad. El yerno, al humillarlo públicamente, está atacando no solo al hombre, sino también a la continuidad de ese legado de valores. La ciudad, que ha sido testigo de innumerables historias de familias que prosperan y decaen según la sabiduría con la que transmiten su patrimonio, tanto material como inmaterial, ofrece un marco para entender la gravedad de este acto. El desenlace de la historia de Hugo dependerá en gran medida de cómo él logre reafirmar no solo su propia dignidad, sino también la validez de los principios que ha defendido a lo largo de su vida, demostrando que un legado duradero se construye sobre la base del respeto y la integridad. Sin embargo, es imperativo explorar cómo la propia narrativa histórica de la Ciudad de México, con sus ciclos de auge y declive, de conquistas y resiliencia, influye en la mentalidad de sus habitantes. Hugo, como capitalino de toda la vida, lleva en su ADN esa capacidad innata de adaptación y perseverancia. La ciudad misma, que ha resurgido de sus cenizas en múltiples ocasiones, desde los terremotos hasta las crisis económicas, es un testimonio viviente de la fortaleza humana. La humillación que sufre Hugo en su salón de eventos, aunque un golpe devastador, puede ser vista como una prueba más, una oportunidad para demostrar esa tenacidad inherente que caracteriza al espíritu capitalino. La forma en que él responda y cómo la ciudad, en su vastedad y complejidad, sea testigo de su reacción, revelará la profundidad de su carácter y la autenticidad de su fortaleza, demostrando que, incluso en los momentos de mayor adversidad, la dignidad y el respeto se ganan con acciones y convicciones firmes. La Ciudad de México, con su intrincada urdimbre de historia y desarrollo urbano, presenta un interesante estudio sobre cómo la arquitectura de los espacios influye en la percepción del poder y la autoridad. El salón de eventos de Hugo,
Más allá de ser un simple inmueble, se erigió como un bastión de su trayectoria, un testamento tangible de su capacidad para materializar visiones. La elección de su ubicación, el diseño de sus espacios interiores, la calidad de los materiales empleados, todo ello conformaba un lenguaje silencioso que hablaba de su éxito y su buen gusto. Cuando su yerno, en un acto de arrogancia desmedida, eligió ese mismo espacio para ejecutar la humillación pública, no solo estaba atacando a Hugo como individuo, sino también al significado intrínseco de ese lugar. Era como si intentara despojar al edificio de su alma, de la esencia que Hugo había infundido en él a través de años de dedicación. Esta dinámica es particularmente relevante en una metrópoli donde los edificios a menudo se convierten en símbolos de estatus y poder, y donde el espacio físico puede ser utilizado como un arma para reafirmar o desafiar jerarquías. Por consiguiente, es fundamental considerar cómo la estructura misma de la ciudad, con sus diferentes zonas y niveles de desarrollo, moldea las interacciones sociales y las percepciones de autoridad. El salón de eventos de Hugo, situado quizás en un punto neurálgico de la ciudad, podría representar un nexo entre diferentes mundos, un lugar donde las distintas clases sociales y los diversos estratos de poder convergen. El yerno, al actuar con soberbia en este contexto, demostró una falta de comprensión sobre la delicada arquitectura de las relaciones sociales en la capital. Su intento de imponer su voluntad en el espacio creado por Hugo era, en esencia, un desafío a la autoridad moral y al respeto ganado por su suegro, quien, a diferencia de él, había construido su posición desde los cimientos de la experiencia y la integridad. Ahora, analicemos cómo esta tensión se manifiesta en las dinámicas cotidianas de la ciudad. Además, la propia narrativa de la Ciudad de México, marcada por ciclos de destrucción y reconstrucción, de adaptación y perseverancia, ofrece un marco para entender la resiliencia de Hugo. Él, como capitalino de toda la vida, lleva consigo esa capacidad innata de sobreponerse a la adversidad. La humillación en su salón de eventos, aunque un golpe demoledor, se presenta como una oportunidad para demostrar esa fortaleza interior, esa tenacidad que caracteriza al espíritu de esta urbe. La ciudad misma, que ha resurgido de innumerables desafíos, desde terremotos hasta crisis económicas, es un testimonio viviente de la capacidad humana para la adaptación. En este sentido, el incidente se convierte en una prueba de fuego para Hugo, un momento crucial donde deberá recurrir a la sabiduría y la fortaleza que ha acumulado a lo largo de los años, navegando por las complejidades de la vida urbana para reafirmar su dignidad y su lugar en el mundo. Consecuentemente, es pertinente reflexionar sobre cómo la transmisión de valores y la construcción de un legado en la Ciudad de México van más allá de la mera herencia material. Hugo, al ser un hombre de 67 años, ha dedicado gran parte de su vida no solo a erigir su salón de eventos, sino también a cultivar una ética de trabajo, un sentido de responsabilidad y un respeto por los demás. El yerno, al menospreciar públicamente a su suegro, no solo atacó a un hombre, sino también la continuidad de esos principios fundamentales. La ciudad, que ha sido testigo de innumerables historias de familias que prosperan o decaen según la sabiduría con la que transmiten su patrimonio, tanto tangible como intangible, ofrece un contexto crucial para entender la gravedad de este acto. El desenlace de la historia de Hugo dependerá de cómo logre reafirmar la validez de los principios que ha defendido, demostrando que un legado perdurable se construye sobre la base del respeto mutuo y la integridad inquebrantable. Por otra parte, la forma en que la arquitectura física y social de la Ciudad de México influye en la percepción de la autoridad es un aspecto fundamental. Los espacios en la capital no son meros contenedores de actividades. Son escenarios donde se escenifican relaciones de poder,
se afirman identidades y se construyen reputaciones. El salón de eventos de Hugo, concebido y levantado por él mismo, era la personificación de su autoridad y su éxito. El desprecio de su yerno en ese lugar específico fue un intento deliberado de socavar esa autoridad, de borrar la marca de Hugo en el espacio que él mismo había creado. Esta estrategia de deslegitimación, ejecutada en el corazón del propio dominio de Hugo, revela una comprensión perversa de cómo el entorno físico puede ser utilizado para manipular las percepciones y redefinir las jerarquías de poder. Finalmente, consideremos la dimensión del tiempo y la perspectiva que éste otorga en la Ciudad de México. Hugo, con sus 67 años, posee una perspectiva temporal que su yerno, quizás más enfocado en el presente inmediato, no puede comprender. Los años vividos en la urbe le han enseñado a Hugo la paciencia, la tenacidad y la importancia de construir sobre bases sólidas, un conocimiento que trasciende la fugacidad de las modas y las apariencias. La humillación sufrida en su salón de eventos, aunque dolorosa, es un evento efímero en el vasto lienzo de su vida y de la historia de la ciudad. La forma en que Hugo decida responder a este desafío y cómo la ciudad, en su incesante movimiento, sea testigo de su reacción, revelará la profundidad de su carácter y la autenticidad de su fortaleza, demostrando que la verdadera autoridad se gana con la constancia y la dignidad, y que las apariencias, por más deslumbrantes que sean, son efímeras ante la solidez del tiempo y la experiencia. La arquitectura emocional de la Ciudad de México, esa intrincada red de sentimientos y experiencias que sus habitantes tejen día a día, se revela de manera particularmente cruda en la forma en que el espacio físico puede ser empleado como herramienta de validación o invalidación social. El Salón de Hugo, antes de ser el escenario de su humillación, representaba un santuario de sus logros, un lugar donde cada detalle estaba imbuido de su esfuerzo y visión. El yerno, al elegir ese espacio para su desplante, no solo buscaba el escarnio público, sino también la desposesión simbólica, el intento de borrar la huella de Hugo del lugar que él mismo había erigido. Ahora consideremos cómo esta dinámica se manifiesta en la vida cotidiana de los capitalinos. Piensa en cómo un comentario despectivo en un café, una mirada de desdén en el transporte público o una crítica infundada en una reunión social pueden tener un impacto similarmente corrosivo en la autoestima, especialmente cuando provienen de personas cercanas. La ciudad, en su inmensidad, es un campo de juego donde estas microagresiones, a menudo invisibles para el observador externo, pueden erosionar la confianza y la dignidad de manera persistente. El acto del yerno de Hugo, por lo tanto, no es un incidente aislado, sino una manifestación amplificada de dinámicas que resuenan en la experiencia colectiva de vivir en una metrópoli tan densamente poblada y socialmente compleja. Además, la propia estructura de la vida urbana en la Ciudad de México, con sus vastas distancias y su ritmo acelerado, fomenta una cierta desconexión emocional que puede ser explotada por individuos con intenciones manipuladoras. La rutina diaria de Hugo, marcada por desplazamientos prolongados y la necesidad constante de optimizar su tiempo, lo había preparado para enfrentar adversidades, pero quizás no para la sutileza de un ataque diseñado para desmantelar su sentido de pertenencia y valía. El yerno, al comprender esta vulnerabilidad, utilizó el salón de eventos como un escenario cuidadosamente seleccionado para maximizar el impacto psicológico. Ahora pensemos en cómo esta estrategia se replica en otros ámbitos de la vida capitalina. La forma en que un jefe puede menospreciar el trabajo de un subordinado frente a colegas, o cómo un vecino puede criticar la crianza de los hijos en un tono condescendiente,
Todo ello aprovechando la impersonalidad relativa que la ciudad a veces impone. Estos actos, aunque menos espectaculares que el de Hugo, comparten el mismo objetivo subyacente: ejercer control y reafirmar una supuesta superioridad a través de la humillación. La clave aquí reside en la comprensión de que la ciudad, a la vez que ofrece oportunidades, también puede amplificar las vulnerabilidades humanas, haciendo que la resiliencia emocional sea una habilidad tan crucial como la capacidad de navegar el tráfico o encontrar un buen lugar para comer. Por consiguiente, es fundamental analizar cómo la arquitectura de la reputación en la Ciudad de México se construye y se mantiene a través de la interacción social, y cómo eventos como el que sufrió Hugo pueden alterarla drásticamente. La reputación de Hugo, forjada a lo largo de décadas de trabajo honesto y contribuciones a su comunidad, era un activo invaluable. El salón de eventos era, en cierto modo, la manifestación física de esa reputación. El yerno, al desacreditarlo en su propio espacio, buscó no solo humillarlo, sino también menoscabar la confianza que otros depositaban en él. Ahora consideremos cómo esto se aplica a las pequeñas transacciones diarias. La confianza que tenemos en el tendero de la esquina, en el mecánico que repara nuestro coche o en el profesional que nos brinda un servicio. Un solo acto de deshonestidad o un comentario malintencionado puede dañar irreversiblemente esa reputación. Y la ciudad, con su red interconectada de relaciones, magnifica el alcance de dicho daño. La forma en que Hugo logre reconstruir o reafirmar su reputación después de este incidente será un testimonio de la fortaleza de los cimientos que él mismo había establecido, demostrando que la integridad, una vez perdida, es difícil de recuperar, pero que la verdad, a menudo, encuentra su camino para salir a la luz. Además, la dimensión del legado, en el contexto de la Ciudad de México, va más allá de la herencia material y se adentra en la transmisión de valores y principios. Hugo, a sus 67 años, no solo poseía un salón de eventos, sino también un conjunto de lecciones de vida aprendidas en el crisol de la metrópoli. El yerno, al menospreciar públicamente a su suegro, no solo atacó al hombre, sino también la continuidad de esos principios fundamentales. Pensemos en cómo las familias capitalinas transmiten su legado, a través de historias compartidas, consejos prácticos y el ejemplo diario. El salón de eventos era el escenario físico donde gran parte de este legado se manifestaba. Ahora, el acto del yerno crea una disrupción en esa cadena de transmisión, un quiebre que Hugo deberá reparar. La ciudad, que ha sido testigo de innumerables historias de familias que prosperan o decaen según la sabiduría con la que transmiten su patrimonio, tanto tangible como intangible, ofrece un contexto crucial para entender la gravedad de este acto. El desenlace de la historia de Hugo dependerá de cómo logre reafirmar la validez de los principios que ha defendido, demostrando que un legado perdurable se construye sobre la base del respeto mutuo y la integridad inquebrantable. Por otra parte, es crucial examinar cómo la perspectiva temporal, un elemento intrínsecamente ligado a la experiencia de vivir en una ciudad tan antigua y dinámica como la Ciudad de México, juega un papel fundamental en la forma en que Hugo y su yerno perciben el incidente. Hugo, con sus 67 años, ha acumulado una riqueza de experiencias que le otorgan una visión a largo plazo, comprendiendo que los reveses son parte del camino y que la verdadera fortaleza reside en la capacidad de aprender y adaptarse. Su yerno, en cambio, parece operar desde una perspectiva más inmediata, cegado por la soberbia y centrado en la gratificación instantánea. Ahora, consideremos cómo esta diferencia de perspectivas se manifiesta en las interacciones cotidianas en la capital. La impaciencia del conductor joven en el tráfico frente a la calma del conductor experimentado.
La urgencia de las nuevas generaciones por el éxito rápido frente a la paciencia de quienes han construido sus carreras a lo largo de décadas. El salón de eventos de Hugo, antes de ser un espacio de humillación, era un símbolo de su trayectoria, un lugar donde el tiempo y el esfuerzo se habían materializado. El acto de su yerno fue un intento de desvalorizar esa trayectoria, de borrar la importancia del tiempo y la dedicación invertidos. La respuesta de Hugo, por lo tanto, no será solo una reacción a un evento, sino una demostración de su perspectiva temporal, de su comprensión de que los verdaderos valores se construyen con paciencia y perseverancia, y que la arrogancia efímera no puede competir con la solidez de una vida dedicada a la construcción y al respeto. Finalmente, la arquitectura de la resiliencia en la Ciudad de México se nutre de la constante interacción entre lo público y lo privado, lo visible y lo invisible. El salón de eventos de Hugo, aunque un espacio privado en su concepción, se convirtió en público en el momento de la humillación. La ciudad, con su densidad y su constante flujo de información, hace que los eventos privados a menudo adquieran una dimensión pública, especialmente cuando involucran a figuras con cierta trayectoria o influencia. Ahora pensemos en cómo un comentario hiriente en una cena familiar puede filtrarse a través de la red de conocidos, o cómo un desacuerdo laboral puede convertirse en tema de conversación en el entorno profesional. La ciudad actúa como un amplificador de estas dinámicas, haciendo que la forma en que Hugo maneje esta crisis, tanto en la esfera privada como en la pública, sea crucial para la preservación de su dignidad. Su capacidad para navegar estas aguas turbulentas, manteniendo la compostura y reafirmando sus principios, demostrará la profundidad de su carácter y la fortaleza de la resiliencia que la propia ciudad le ha inculcado, una resiliencia que no se trata solo de soportar, sino de transformar la adversidad en una oportunidad para reafirmar la propia valía y el respeto ganado. La resistencia de Hugo, forjada en el crisol de la metrópoli chilanga, se encuentra ahora ante un desafío que trasciende lo meramente personal, adentrándose en el ámbito de la arquitectura social y la influencia del entorno en la percepción del poder. El salón de eventos, más que una estructura física, representaba un nodo vital dentro de la red de relaciones que Hugo había cultivado. Cada evento organizado, cada contrato cerrado, cada relación profesional establecida, había contribuido a cimentar su autoridad y a construir un capital de confianza que su yerno, en su ciega soberbia, intentó desmantelar. Ahora, debemos considerar cómo esta dinámica se replica en innumerables interacciones cotidianas dentro de la Ciudad de México. Pensemos, por ejemplo, en la forma en que un comentario despectivo sobre la procedencia de un platillo en un restaurante puede menospreciar no solo al cocinero, sino a toda una tradición culinaria, o cómo una crítica infundada sobre la calidad de un servicio puede afectar la reputación de un pequeño negocio que depende de la confianza de sus clientes. La ciudad, con su inmensidad y su constante flujo de personas, actúa como un amplificador de estas interacciones, magnificando el impacto de cada acto, sea este de construcción o de demolición. El desplante del yerno de Hugo, por lo tanto, no es un incidente aislado, sino una manifestación amplificada de dinámicas que resuenan en la experiencia colectiva de vivir en una urbe tan densamente poblada y socialmente compleja, donde la arquitectura de las relaciones es tan vital como la de los edificios. Profundizando en esta idea, la estructura misma de la vida urbana en la Ciudad de México, con sus vastas distancias y su ritmo acelerado, fomenta una cierta desconexión emocional que puede ser explotada por individuos con intenciones manipuladoras. La rutina diaria de Hugo, marcada por desplazamientos prolongados y la necesidad constante de optimizar su tiempo, lo había preparado para enfrentar adversidades
pero quizás no para la sutileza de un ataque diseñado para desmantelar su sentido de pertenencia y valía en el mismo espacio que él mismo había edificado. El yerno, al comprender esta vulnerabilidad, utilizó el salón de eventos como un escenario cuidadosamente seleccionado para maximizar el impacto psicológico. En contraste, consideremos cómo esta estrategia se replica en otros ámbitos de la vida capitalina. La forma en que un jefe puede menospreciar el trabajo de un subordinado frente a colegas, argumentando una supuesta falta de visión estratégica, o cómo un vecino puede criticar la crianza de los hijos en un tono condescendiente, atribuyendo la indisciplina a una falta de autoridad parental. El hilo conductor es la explotación de la arquitectura social para ejercer control. La ciudad, a la vez que ofrece oportunidades, también puede amplificar las vulnerabilidades humanas, haciendo que la resiliencia emocional sea una habilidad tan crucial como la capacidad de navegar el tráfico o encontrar un buen lugar para comer. Asimismo, la arquitectura de la reputación en la Ciudad de México se construye y se mantiene a través de la interacción social, y eventos como el que sufrió Hugo pueden alterarla drásticamente. La reputación de Hugo, forjada a lo largo de décadas de trabajo honesto y contribuciones a su comunidad, era un activo invaluable. El salón de eventos era, en cierto modo, la manifestación física de esa reputación, un lugar donde su palabra y su obra eran su garantía. El yerno, al desacreditarlo en su propio espacio, buscó no solo humillarlo, sino también menoscabar la confianza que otros depositaban en él, esperando que el peso de la opinión pública inclinara la balanza a su favor. Consideremos la analogía con un artesano que ha dedicado años a perfeccionar su técnica. Un solo comentario hiriente sobre la calidad de su obra, realizado frente a sus clientes habituales, podría tener un efecto devastador. Ahora, pensemos en cómo esto se aplica a las transacciones diarias. La confianza que tenemos en el tendero de la esquina, en el mecánico que repara nuestro coche o en el profesional que nos brinda un servicio. Un solo acto de deshonestidad o un comentario malintencionado puede dañar irreversiblemente esa reputación. Y la ciudad, con su red interconectada de relaciones, magnifica el alcance de dicho daño. La forma en que Hugo logre reconstruir o reafirmar su reputación después de este incidente será un testimonio de la fortaleza de los cimientos que él mismo había establecido, demostrando que la integridad, una vez perdida, es difícil de recuperar, pero que la verdad, a menudo, encuentra su camino para salir a la luz. Profundizando en este punto, la dimensión del legado en el contexto de la Ciudad de México va más allá de la herencia material y se adentra en la transmisión de valores y principios. Hugo, a sus 67 años, no solo poseía un salón de eventos, sino también un conjunto de lecciones de vida aprendidas en el crisol de la metrópoli. El yerno, al menospreciar públicamente a su suegro, no solo atacó al hombre, sino también la continuidad de esos principios fundamentales. Pensemos en cómo las familias capitalinas transmiten su legado, a través de historias compartidas, consejos prácticos y el ejemplo diario. El salón de eventos era el escenario físico donde gran parte de este legado se manifestaba, un lugar de encuentro donde se celebraban hitos familiares y se compartían experiencias. En cambio, el yerno, al actuar con soberbia, rompió esa cadena de transmisión, creando una disrupción que Hugo deberá reparar. La ciudad, que ha sido testigo de innumerables historias de familias que prosperan o decaen según la sabiduría con la que transmiten su patrimonio, tanto tangible como intangible, ofrece un contexto crucial para entender la gravedad de este acto. El desenlace de la historia de Hugo dependerá de cómo logre reafirmar la validez de los principios que ha defendido, demostrando que un legado perdurable se construye sobre la base del respeto mutuo y la integridad inquebrantable.
Por último, es esencial considerar la perspectiva temporal. La Ciudad de México, con su historia milenaria, enseña la paciencia y la perseverancia. Hugo, con sus 67 años, encarna esta sabiduría. Su yerno, cegado por la soberbia, parece operar desde una perspectiva más inmediata, centrada en la gratificación instantánea. Ahora consideremos cómo esta diferencia de perspectivas se manifiesta en las interacciones cotidianas en la capital. La impaciencia del conductor joven en el tráfico frente a la calma del conductor experimentado que conoce los mejores atajos. La urgencia de las nuevas generaciones por el éxito rápido frente a la paciencia de quienes han construido sus carreras a lo largo de décadas, entendiendo que los verdaderos logros requieren tiempo y dedicación. El salón de eventos de Hugo, antes de ser un espacio de humillación, era un símbolo de su trayectoria, un lugar donde el tiempo y el esfuerzo se habían materializado. El acto de su yerno fue un intento de desvalorizar esa trayectoria, de borrar la importancia del tiempo y la dedicación invertidos. La respuesta de Hugo, por lo tanto, no será solo una reacción a un evento, sino una demostración de su perspectiva temporal, de su comprensión de que los verdaderos valores se construyen con paciencia y perseverancia, y que la arrogancia efímera no puede competir con la solidez de una vida dedicada a la construcción y al respeto. Al hilvanar las diversas facetas de esta urbe y la trayectoria de nuestro protagonista, se percibe una convergencia que invita a la reflexión más profunda. La ciudad, con su inherente complejidad y su capacidad para moldear a quienes la habitan, se revela no solo como un escenario, sino como un actor principal en la conformación del carácter y la resiliencia. Las experiencias vividas, las lecciones aprendidas en las calles y la intrincada red de relaciones que se teje en el día a día, todo ello configura un tapiz de sabiduría que trasciende el mero conocimiento académico. Es en esta urdimbre donde la verdadera fortaleza del individuo se pone a prueba y a menudo se redefine. En este punto de nuestro recorrido, es natural que el espectador sienta cómo las distintas hebras argumentales se entrelazan, configurando una imagen más nítida, aunque aún en proceso de consolidación, de las fuerzas que operan en el corazón de esta metrópoli y en las vidas de sus habitantes. La forma en que el entorno físico y social interactúa con las aspiraciones y los desafíos personales crea una dinámica fascinante, donde cada acto, cada palabra, adquiere una resonancia particular. Es como si la ciudad misma susurrara lecciones a quienes saben escuchar, lecciones sobre la persistencia, la dignidad y la importancia de la autenticidad en un mundo a menudo dominado por las apariencias. A medida que nos aproximamos a la conclusión de este viaje narrativo, es palpable cómo los elementos explorados hasta ahora convergen hacia una comprensión más elevada. Las reflexiones sobre la arquitectura de las relaciones, la arquitectura de la reputación y la arquitectura emocional de la ciudad nos preparan para asimilar el peso de las acciones y la profundidad de sus consecuencias. La brisa nocturna que acaricia las calles, el bullicio que nunca cesa, todo ello se convierte en el telón de fondo de una verdad que se acerca, una verdad que nos invita a mirar más allá de lo superficial y a valorar aquello que verdaderamente perdura. Reflexionando sobre este trayecto, es como si hubiéramos estado desentrañando capas de un tapiz intrincado, cada hilo representando una experiencia, una lección, una verdad fundamental. La ciudad nos ha enseñado sobre la resistencia, sobre la adaptabilidad, sobre la importancia de la construcción paciente y la valía del respeto ganado. La historia que hemos desarrollado nos ha mostrado cómo estas lecciones se manifiestan en las interacciones humanas, en las dinámicas de poder y en la búsqueda incesante de la dignidad. La convergencia de estas ideas
nos prepara para un entendimiento más completo, un entendimiento que resuena con la esencia misma de la vida en esta vibrante urbe. La compleja arquitectura de la Ciudad de México, ese intrincado entramado de sueños, esfuerzos y resistencias, nos ha guiado a través de la historia de Hugo, un hombre cuya vida, marcada por la dignidad y el trabajo arduo, se vio confrontada por la soberbia efímera de su yerno. Hemos recorrido sus calles, sentido la brisa nocturna y atestiguado cómo el espacio físico, ese salón de eventos que él mismo levantó, se convirtió en el escenario de una profunda lección sobre el respeto y la verdadera valía. La urbe, con su pulso incesante y su memoria colectiva, no solo fue testigo, sino también cómplice silenciosa de esta narrativa, un lienzo sobre el cual se pintaron las verdades más profundas del carácter humano. Hemos comprendido que la autoridad y el respeto en esta metrópoli no se heredan ni se ostentan con vanidad, sino que se construyen ladrillo a ladrillo, con la constancia del tiempo y la integridad de las acciones. Hugo, al ser despojado de su dignidad en el lugar que simbolizaba su legado, se vio forzado a una introspección profunda, a redescubrir la fortaleza que la propia ciudad le había infundido a lo largo de sus 67 años. Esta experiencia, dolorosa pero reveladora, nos enseña que las apariencias son tan frágiles como el cristal ante la solidez de una vida bien vivida, y que la verdadera riqueza reside en los cimientos de carácter que uno edifica, no en la ostentación superficial. La ciudad, en su sabiduría ancestral, nos recuerda que la resiliencia no es solo la capacidad de soportar, sino la habilidad de transformar la adversidad en un motor de crecimiento y reafirmación. La resonancia de este relato se extiende más allá de las calles de la Ciudad de México, tocando fibras universales sobre la dinámica familiar, el valor del trabajo honesto y la importancia de la reciprocidad. El desenlace, que se revela no con un estruendo, sino con la serena claridad de la verdad, nos muestra que la justicia poética, esa fuerza invisible que busca el equilibrio, se manifiesta cuando la soberbia se estrella contra la roca firme de la dignidad. Las palabras hirientes del yerno, pronunciadas en un intento de desterrar al dueño de su propio espacio, terminaron por revelar su propia insignificancia. Hugo, al final, no necesita de un salón para demostrar quién es. Su identidad está tejida en el alma misma de la ciudad, en cada calle que ha caminado, en cada desafío que ha superado. La verdadera práctica de estas lecciones comienza ahora, en nuestra propia interacción con el mundo. Que la historia de Hugo nos inspire a reconocer el valor intrínseco en cada persona, a cuestionar las apariencias que a menudo nos ciegan y a construir nuestras propias vidas sobre pilares de respeto y autenticidad. La ciudad nos ha enseñado que cada rincón guarda una historia y que en cada historia reside una lección sobre la fortaleza y la dignidad humana. Que la brisa nocturna de esta metrópoli nos recuerde siempre que, incluso en la oscuridad, la luz de la verdad y la resiliencia pueden guiarnos hacia un amanecer de justicia y reconocimiento merecido. La práctica de la dignidad, la comprensión profunda del respeto y la valoración de la autenticidad son los verdaderos legados que esta urbe nos ofrece y que cada uno de nosotros puede llevar consigo, sembrando semillas de verdadera valía en nuestro propio andar.